Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Aba. El canal dedicado a la figura del Maestro de Maestros Jesús de Nazaret y su regreso, su segunda venida. Ese final de los tiempos que, como siempre decimos, es un renacer a otros horizontes humanos. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: el futuro de la humanidad según el reino del Maestro de Maestros Jesús de Nazaret. A nadie se le escapa que estamos en tiempos muy complejos, muy difíciles, en cualquier cultura, en cualquier civilización. El siglo XX, el siglo pasado, fue uno de los siglos más violentos que pudo vivir el ser humano. En estos años del siglo XXI que llevamos se está recogiendo eso que se ha sembrado en el siglo pasado. Realmente son finales de los tiempos, no en el sentido catastrofista ni nada por el estilo, sino simplemente de cambio, un cambio real, un cambio que vendrá liderado, según nuestro humilde ver, nuestro humilde conocimiento, por el Maestro de Maestros y ese cúmulo de conciencias cósmicas que siempre han acompañado el viaje humano, esa evolución humana hacia su propia conciencia. Bueno, sin mayor dilación, sigamos. Abunde basmaya nektadashis ma tite malkuta meue sevillana aikana de basmaya El futuro no es más que un pasado que llega con retraso, un pasado que tiene una característica especial y es que es transformado por cada presente. En otras palabras, el futuro es un presente continuo que nos conecta con lo que hemos sido, somos y seremos. Otra cosa muy distinta es que encarnadamente vivamos el tiempo de una forma dinámica, como si realmente existiera eso que llamamos tiempo. El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, el enviado a los hijos de los hombres para guiarlos a los nuevos horizontes, lo decía explícitamente a los más cercanos seguidores: quien conozca el significado de mis palabras no gustará de la muerte. Sí, el tiempo es, ante todo, muerte. El tiempo es un sueño, como lo es la muerte, para quienes han encontrado su propia raíz, la esencia que son, el ser que son, la conciencia que son. Pero los previos humanos se caracterizan más que todo por el espíritu de Tomás, el ver para creer, y mientras nadie vuelva del más allá, suelen decir, la muerte sigue siendo un misterio. Aclarando un poco lo que es el futuro en el reino del Maestro, hablemos del futuro humano para el reino de Jesús con algunas preguntas y sus siempre abiertas respuestas. Siempre abiertas, porque lo que más le interesa no es lo que este servidor les pueda decir o responder, sino lo que ustedes puedan responder a su tiempo y en su tiempo. La pregunta por el tiempo siempre es compleja. Siempre se le suele dejar al gremio de los filósofos, de la filosofía, que divaguen, ¿no?, que especulen con lo que puede o no ser el tiempo. Realmente, en el reino del Maestro es, ante todo, un reino de conocimiento. Acuérdense de que el Maestro, el reino del Maestro, ya sabe lo que humanamente podemos entender o no por Dios. Conoce a Dios. Y ese Dios del Maestro es, ante todo, conocimiento, capacidad creadora, conciencia pura. Bien, el tiempo es una forma, sin caer en especulaciones ni divagaciones filosóficas, pero es una forma de cómo Dios, a través de sus propias
conciencias creadas se puede percibir a sí mismo. El tiempo es una forma de percepción, pero no es el final de nada. Ese proceso que se dan, esos procesos que se dan en lo que se denomina tiempo, es un eterno continuo, un eterno presente. Bajo nuestros propios parámetros, bajo nuestras propias formas de captar ese proceso es lineal. Tiene un pasado, tiene un presente y un futuro. Más en los predios del maestro, eso no tiene ningún sentido. Pero humanamente hablando, la gente siempre se preocupa por el futuro, ¿no? ¿Qué nos depara? Bueno, ¿qué nos dice el maestro del futuro humano? Veamos. ¿Qué significa el presente? El presente siempre es, para el maestro, la capacidad de transformarse, de cambio. El cambio jamás puede ocurrir en el pasado ni en el futuro, siempre es presente. Desde esta óptica y en esta sociedad humana que se ha desviado tanto de su esencia, a saber, la conciencia que es y que comparte con todas las demás conciencias y con la conciencia suprema del Padre, la única manera de vivir el presente es a través del perdón. El perdón en estas sociedades enfermas es el único antídoto contra estos tiempos donde el mal acampa a sus anchas. Obviamente, se necesita mucha fuerza y mucha conciencia de la conciencia que se es para encauzarse en este río de amor y alegría que significa el perdón. En otros tiempos futuros, el presente será la posibilidad de transformar realidades con plenitud de conocimiento y disfrutar de dichas realidades como nunca antes. Serán las conciencias humanas parte de un universo en expansión, de una conciencia en expansión. El maestro lo decía y lo dice por activa y por pasiva, que el tiempo realmente solo existe en el presente. Y el presente en estas sociedades enfermas es ante todo perdón. Es el antídoto para salir de este tipo de relaciones que se han creado en base al mal. El mal, recuerden, es una posibilidad de ser. Es parte de la libertad que somos. No es una sentencia de muerte, ni ningún conjunto de conciencias está obligado a estar encadenados al mal ad infinitum. No. Repito, el presente es ante todo para el maestro la capacidad de perdonar. Si no, recuerden cuando lo estaban clavando en la cruz. El presente, ese presente tan doloroso, sirvió para realmente decir cuál es el tiempo presente que uno debe vivir en estas sociedades humanas preñadas de tanto mal. El perdón. No hay otro camino. Es más, para llegar a esa sociedad del conocimiento, capaz de transformar la realidad prácticamente a su antojo, el único camino posible es el perdón. Porque el perdón significa la vuelta a casa, esa vuelta a la esencia que somos, al ser que somos, a esa capacidad creadora que somos. Con esa capacidad podemos transformar cualquier realidad. Y por eso es tan necesario tener un corazón en paz. Por eso es tan necesario para una comunidad de conciencia vivir en paz. Porque la paz nos conduce a ser realmente lo que somos. Bueno, sigamos. ¿Hay que tener miedo del presente? El miedo es alimentado por el mal y por la ignorancia de ser. El mal existe y existe encarnadamente. Nadie lo pudiera dudar si observa con el corazón y no con el prisma de las creencias. Sin embargo, el maestro vino a señalar la extinción del mal en esta bendita morada del Padre y la extinción del mal entre las conciencias humanas. El mal se sembró
los miedos se sembraron, pero el Maestro vino y vuelve a recordarnos que el conocimiento hace libre al hombre, a las conciencias humanas, igual que a toda conciencia del universo. El miedo del presente dará paso a nuevos horizontes donde las conciencias se reconocerán como tales y no como meras creencias. La conciencia es universal. Las creencias son limitadas y limitantes. La conciencia es el sustrato del ser. Las creencias, meras formas de encarnar. Cuando estas creencias se sustentan en moldes fallidos, vacíos del ser, da lugar a que el mal se apodere de dichas conciencias y haga de las suyas. Pero la tendencia siempre es a volver a la fuente, al Padre. El mal es una ilusión de la propia libertad que toda conciencia es. El mal actúa siempre en presente y, en gran parte por ello, radica la imposibilidad de ver el presente como es, como la gran capacidad creadora que tiene toda conciencia. Lo más importante bajo nuestros humildes criterios es comprender que sí, el mal siempre está en presente, ¿no? Y después alimenta la mente con una vuelta al pasado o con unas expectativas de futuro, pero el mal se siembra en el presente. Pero tampoco podemos olvidar que el bien también, el amor y el perdón se siembran en el presente. No hay que esperar a mañana para poner tu corazón, tu ser en equilibrio con lo que realmente eres. El mal se encargará por activa y por pasiva de nublarte la mente, ¿no? Con mil y unas creencias fallidas, pero tú eres mucho más que todas las creencias que te han podido sembrar. Tú eres conciencia, conciencia de ser. Es a lo que nos vino, entre otras cosas, a lo que vino a señalar el Maestro. Eres mucho más que el Shabbat, eres mucho más que las tradiciones. Tú eres parte de Dios mismo. Dios aflora en ti y volverás a Él en ese trayecto evolutivo de las conciencias, por decirlo de alguna manera humanamente entendible. Al presente no se le puede tener miedo, sino hay que usarlo en toda su fuerza para transformarnos, para poder ser capaz de transformar nuestro entorno. Después de estos tiempos presentes, después de la segunda venida del Maestro, después de ese colapso de transformación que se verá, las conciencias que queden y las conciencias que vayan naciendo ya verán la realidad y su propia autopercepción de otro modo, no basado en creencias y miedos, sino en esa conciencia que son y esa capacidad creadora que son. Sigamos. ¿Qué representa el futuro humano para el Maestro Jesús? El futuro humano para el Maestro Jesús es la apertura de las conciencias humanas a un conocimiento distinto al que ha fundamentado las relaciones entre los hombres en esta última humanidad. El futuro humano estará abierto al conocimiento de Dios, el Dios del Maestro, el Dios al que el reino del Maestro rinde gloria. El futuro humano no descansará en dioses creados a semejanza de los miedos humanos, sino en el Padre del que procede este universo infinito. El futuro humano no estará preñado con la desconfianza que producen los miedos de todo tipo, sino con la confianza que emerge del amor cuando está centrado en sí mismo y en nosotros, en las otras conciencias. Lo decía hace poco, el futuro humano realmente es maravilloso. Otra cosa, como siempre digo, es que los procesos hacia ese futuro pues tengan un precio que pagar, sean complejos y serán dolorosos, como lo estamos viendo. O sea, no hay que llamarse engaño, la pandemia es parte de ello, pero si nos fijamos lo que fue el siglo XX, tanto dolor que se sembró, tanto daño que se hizo por la negligencia de las conciencias humanas a encontrarse a sí mismas y posicionarse en creencias de todo tipo, maquilladas con ideologías de cualquier índole. No nos debe extrañar los tiempos presentes. Otra cosa es que
nuestras propias creencias, cada cual en la suya, las ideologías intentan siempre echarle la culpa al otro. El mal existe porque existe el otro. No. El otro está haciendo lo mismo que estás haciendo tú. Defender sus intereses. Una parte de la realidad. Pero que no tiene nada que ver con la esencia que es cada conciencia. Ese ser que somos. Cuando confundes tu terruño, por ejemplo, una bandera, cuando confundes un Dios al que le platicas con lo que eres, no. Tú eres parte de Dios, de la divinidad. De ahí que el maestro insistiera tanto en no juzgar y en perdonar. Cuando tú estás juzgando al otro, realmente tú estás juzgando a Dios mismo también. Porque ese otro, por muy equivocado que esté, también es parte de Dios. Vuelvo y repito, lo mantenemos. Las conciencias humanas, las religiones han creado dioses a su semejanza e imagen, a la semejanza e imagen del hombre, un hombre lleno de miedos, de desconfianza, de temores. No en base al conocimiento, que es el que nos viene a mostrar el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Él y su reino. Sigamos. ¿Cómo será el tránsito hacia el futuro humano? En estas sociedades humanas enfermas, el tránsito hacia los nuevos tiempos, hacia el futuro imperioso, ineludible, es complejo. Y digo complejo para no caer en las redes catastrofistas, que solo quieren ver el lado negativo de la historia humana. Sí, el hombre en esta última humanidad se ha dejado engañar por el mal, pero la conciencia humana, la que procede del Padre, está destinada a florecer, a seguir floreciendo en nuevos tiempos, en otros horizontes. Pero para llegar ahí, a ese paraíso mental, es necesario segar la mala cosecha sembrada por el mal. No se trata de castigo alguno, pues en el ámbito de las conciencias el castigo no tiene razón de ser, sino se trata de aprender, de limpiar los nuevos escenarios. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, decía y dice el maestro. También lo comentaba anteriormente. Para poder empezar otro tipo de relaciones humanas, es necesario realmente limpiar lo que se ha cosechado en esta última humanidad. Ese mal que se ha acampado tan bien y que lo vemos a flor de piel a través de un sinfín de religiones, de políticas, de ideologías, ¿no? Donde lo único que hacen es enfrentar al ser humano con el ser humano. El mal ha sido tan sumamente inteligente que ha usado a las mismas conciencias. Las conciencias no son buenas ni malas. Las conciencias son lo que son parte de la divinidad. Cuando se encarnan y a través de los pensamientos, a través de esa mente encarnada, pues va asumiendo ideas que se transforman en ideologías. Se van creando creencias de todo tipo, cual más alejada de la realidad que son. Lo más importante no es intentar cambiar el mundo, sino es realmente cambiarnos a nosotros mismos, rescatar la conciencia que somos. Cuando el hombre, cuando ese ser humano que nació en una determinada creencia, en una determinada ideología, se da cuenta realmente de la conciencia que es, del ser que es, ya no lo pueden engañar. Lo intentarán engañar, pero ya no pueden. Y posiblemente lo intenten liquidar, salir del paso de él, porque no conviene, porque justamente el mal se nutre de la ignorancia de ser, del olvido del ser. Pero bueno, como decimos, como planteamos, no es nuestro cometido imponer nada, sino simplemente anunciar, con la llegada del Maestro, todo esto se limpiará. Es a lo que uno humildemente viene a señalar, ¿no? Ya hablaremos más adelante en un giro que dará el propio canal. Sigamos. ¿Se puede hacer algo para cambiar el futuro humano? El único futuro que puedes cambiar en estas sociedades enfermas es el tuyo.
Y sí, puedes ayudar a que otros también quieran encontrar ese otro futuro deseable, pero sin olvidar que solo tú puedes cambiar tu propio futuro y que cada quien tiene su propio camino, su propia hoja de ruta y su propio tiempo para alcanzar la casa del Padre, o como quieran llamar a ese otro estado de la conciencia, ese estado de la conciencia que está en sintonía con el todo del que formamos parte toda conciencia universal. Lo decía ahora mismo, solamente podemos cambiar nuestro propio futuro. Podemos ayudar, sí, y ese es el objetivo. Cuando el maestro planteaba no solamente el perdón, sino ayuda a lo que puedas al otro, es justamente por eso. Ayudarlo no significa imponerle tu realidad. Simplemente sé luz, ilumina un poco ese camino oscuro que puede estar transitando alguien para que pueda ver, pero él elegirá su propio camino y tendrá su propio tiempo. Por eso tú no te puedes enojar con aquella persona de la que tú ves, dices, pero si es que está equivocado, es un drogadicto a muerte, golpea a sus padres, no sé, es un violento, etcétera, etcétera, etcétera. Tú te das cuenta que puede estar en un pozo, pero él no va a agarrar la cuerda que le eche si él no quiere salir. Él tiene que encontrar su propio mecanismo. Y a lo mejor no es la cuerda que tú le estás lanzando, a lo mejor empieza a escalar el pozo, o le salen alas. Por eso no se puede imponer, por eso han fallado todas las ideologías y creencias habidas y por haber en todos los terrenos. La convivencia no es una cuestión de imponer, la convivencia es una cuestión de ser. Sigamos. Pero el futuro de la especie como tal, como conjunto desorganizado de mentes encarceladas en creencias fallidas de todo tipo, está visto para sentencia. Ese futuro no lo puedes cambiar porque el mal no se va si no lo echan. Lo puedes echar de tu vida, si te has salpicado, pero no de la vida de los demás, donde quizá haya cuajado mejor y se sienta a gusto. Cada quien es responsable de su propia parcela de vida, de su propia conciencia, aunque el mal, ya sabemos, eche la culpa a todos, incluso a Dios, de lo que Él mismo ha sembrado, la discordia, los miedos, la desconfianza, la venganza, la ira, la sed de hacer mal por el simple placer de hacerlo. Frente a esto, el maestro vuelve para traer fuego y espada y dar comienzo a otros tiempos. En estas sociedades enfermas, lo más imperioso es no dejarse contaminar por el mal. Para ello tienes que rescatar esa esencia que eres, el ser que eres, la conciencia de la que formas parte, como parte de ese todo, esa conciencia suprema, sin etiquetas, sin nombres, simplemente parte de esa energía que todas tienen el común denominador de ser creadoras. Formas de vida podrán moverse, tendrán formas de comunicarse, pero no son capaces de crear. Las conciencias, su característica principal es ser creadores. Agarras un pedazo de mármol y haces una escultura, agarras un pedazo de madera y haces una flauta, agarras un lenguaje y interpretas la realidad y eres capaz de mandar una nave a Marte o al otro extremo del universo. Eso no me lo hace mi querido Hosky, ni me lo hace un camello, ni una amapola. Esa es nuestra esencia, que compartimos con la conciencia suprema del Padre. De ahí cuando Jesús decía, bueno, mirad lo que hace el Padre con las flores, con los pajarillos, ¿no? Más con vosotros, que sois parte de Él. Recordemos, el futuro humano como especie, esa finitud del mal, esa extinción del mal, no depende de ti. Los tiempos por venir que tú puedes controlar son los tuyos, es tu vida, no lo que está en boga. El maestro lo dejó bien claro y bien patente. Él vuelve con espada y fuego, pero no para cargarse a las conciencias, sino para exterminar el mal.
Ese mal que sí se encarna en conciencias, pero él no va detrás de las conciencias, él va detrás del mal. De ahí que deje a 99 ovejas y va tras aquella que está descarriada. Simple y llanamente porque lo que él está buscando es que esas conciencias que se han alejado de la fuente del amor vuelvan otra vez al redil. Y esto no tiene nada que ver con las teologías cristianas. Pero, repito, no hay que tener temor. Esos procesos de cambio tienen que suceder. Pero tras esos procesos, la extinción del ser humano no existe como tal. Es que las conciencias no se extinguen. A lo sumo se fusionan de nuevo con el Padre. Pero no hay una extinción. Lo que hay es un cambio radical, ¿no? Donde realmente ya las relaciones entre las conciencias humanas no estarán basadas en miedos, desconfianza y todo tipo de males. Sigamos. ¿Cómo esperar los nuevos tiempos? La negatividad, el odio, la ira, la venganza, etc., se contagian muy fácilmente. Pero también se contagia el amor, la esperanza, el perdón. De ti y solo de ti depende cómo quieres transitar estos tiempos de finales de los tiempos. Puedes sumergirte más y más en tus posibles creencias fallidas, bañadas en ideologías de todo tipo, y convertirte en un fanático que no le temblará el pulso para aniquilar a sus adversarios. Puedes refugiarte en miedos y caer en una especie de estado catatónico que te impida afrontar lo que puedes estar viviendo porque no sabes cómo interpretar tanta maldad, tanta indiferencia hacia el dolor ajeno que podrás ver. Puedes salir corriendo a 1001 zonas de confort y pensar que estás a salvo, o, en el peor de los casos, pensar que morirás bailando tu última canción sin importar si has hecho algo por ti y por los demás. Puedes también esperar tranquilo, en paz contigo mismo y con el mundo, y ayudar a los demás seres humanos con lo que esté a tu alcance. De ti depende cómo esperar los nuevos tiempos. No te dejes arrastrar por el peso de las tradiciones y por el miedo que seguirán sembrando sin ningún pudor, porque solo tú tienes el poder de salvarte a ti mismo de esta barbarie humana. Las creencias fallidas de todo tipo, ideologías de todo tipo, enseñan inclusive cómo debes reaccionar frente al otro, cuando no comulga contigo. Normalmente es despreciándolo o aniquilándolo. En el ámbito de las conciencias, ese no es el camino, no es la forma. Uno, ante tanto daño, tanto dolor que se ha engendrado, que se engendra a nuestro alrededor, y ante la impotencia de pensar de que no puedes hacer nada, pues puedes paralizarte de miedo, o puedes salir corriendo a una zona de confort, y te olvidas del mundo. Pero tampoco es la solución. La solución es buscar el ser que eres, la conciencia que eres, la paz que eres, y poder ayudar todo lo que esté a tu alcance. Humanamente posible, ¿no? Las situaciones son muy distintas. De los casi 8.000 millones de almas en el mundo, son 8.000 millones de realidades distintas. Cada cual tenemos nuestras propias peleas mundanas, y peleas en el buen sentido de la palabra, en nuestro propio ámbito de supervivencia, en los tan dispares y distintos sistemas sociales. Lo importante es no olvidar quién eres. Y si nunca lo has sabido porque has confundido tus creencias, tus tradiciones con tu esencia, con tu ser, búscate primero a ti mismo y después nadie te podrá engañar, nadie. Las conciencias no se pisotean, las conciencias no se atacan, se reconocen, se ayudan, no intentan imponerse a nadie, porque saben, conocen perfectamente que es imposible, que el amor que eres tiene que emerger de ti, y el perdón que eres debe emerger en ti. No se puede imponer, no te hacen digno porque una ideología de turno, una religión de turno te diga que tú eres digno. Tu esencia, tu ser,
es parte de la divinidad. No es un discurso político, religioso, o económico, o ético. Es importantísimo comprender e interiorizar que en estas sociedades fallidas, en estas sociedades enfermas, el mal ha acampado a sus anchas, el mal, ese mal con mayúscula, ese mal que te ha alejado de la fuente y a su vez de todas las demás conciencias, a través de creencias en 1000 formatos distintos. Pero tú eres mucho más, como digo, que todo lo que te han podido sembrar. Tú eres parte de Dios, tú eres parte creadora de este mundo. Si dejasen a las conciencias, como hay en tantos lugares del universo, pues aflorar, pues vivirían y construirían realidades de todo tipo, para disfrutarlas. La encarnación no es un acto ahí de, no sé, de demagogia por parte de Dios, una cosa así. Hay que disfrutarlas. Esa parte de Dios que somos se encarna para disfrutar de ser, esa experiencia de ser. El mal se ha encargado muy bien de hacer olvidar a esas conciencias lo que realmente son. Y el mal existe, ¿eh? Ojo, que nadie se llame a engaño, y si no, bueno, miren la historia humana, no solamente de esta última humanidad, y no solamente en este terruño. El cosmos está plagado de conciencias de todo tipo, las que están al lado del Padre y las que están alejadas del Padre. Lo importante es encontrarse a sí mismo. Este terruño, esta bendita tierra, este bendito planeta, pues está tocado ya de la mano del Maestro. Y el Maestro vuelve, repito, no para llevarles a un cielo ahí abstracto ni nada por el estilo, simplemente es para imponer a los suyos. Cuando digo los suyos, es aquellos que se pueden reconocer como parte de Dios, no un Dios abstracto, sino ese Dios del que vino a hablar el Maestro, ese Dios que es conocimiento y amor, viene pues a decir, ya los próximos horizontes, ese próximo tiempo que vivirán los seres humanos cuando encarnen, estará basado en otro tipo de relaciones. No estará basado en el miedo, en el dolor, en el sufrimiento y la muerte. Resumiendo un poco el programa de hoy, para el Maestro de Maestros Jesús de Nazaret, el futuro humano es un futuro que está lleno de esperanza. Para aquellos que hayan podido alcanzar ese estado de conocimiento de lo que son, de ser parte de esa conciencia suprema. Los que no, bueno, hay infinidad de moradas en este universo para seguir aprendiendo. Si aquí no hay castigos eternos, aquí no hay infiernos eternos, aquí hay una evolución de las conciencias cuando se encarnan, ¿no? Simple y llanamente. Es más, en el otro lado no hay un juicio de Nuremberg, ni nada por el estilo. Es la misma conciencia la que se encarga de saber lo que hizo mal, lo que hizo bien, en ese otro estadio, no encarnadamente. Cuando pasas esa barrera, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, uno se convierte en juez de uno mismo, sabe lo que hizo mal. De ahí la necesidad que humanamente, encarnadamente, podamos atisbar el poder del perdón. Perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás, pedir perdón, aunque no tengas delante a la persona a la que has podido ofender. Pide perdón, porque ese conocimiento, esa conciencia de ese poder es lo que te puede hacer evolucionar sin falta de estar dando vueltas por ahí. No hay otro camino. Es bajo nuestro humilde ver. Este canal, vuelvo y repito, simplemente viene a anunciar la segunda venida del Maestro, el que lo quiera creer y el que no, bueno, pues nada. Cuando esté ahí, pues ya, bueno, de alguna manera se dará cuenta, ¿no? El futuro humano es maravilloso, pero los tiempos hacia ese futuro son complejos y creo que lo estamos viviendo en estos tiempos de pandemia y demás virus políticos, religiosos, militares, económicos.
nos están diciendo. Bueno, espero que de alguna manera, como siempre les digo, les ayude en algo este programa, y nos veremos en la próxima entrega. Y nada, que pasen una feliz y bendecida semana, una feliz y bendecida quincena, y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Jesús habita en todos aquellos seres que están abiertos al amor y al perdón. No importa en qué tradición, en qué creencia haya nacido o se desarrolle. Cuando estás conectado con la fuente, no hay fronteras, no hay lenguas, hay simple y llanamente conciencias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.